Hola, estamos de la ciudad de Orlando y quien te habla Joe Martínez para compartir contigo lo que está escrito en el libro más vendido del mundo, un libro extraordinario y hoy en ese libro que está conformado por 66 estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos por el capítulo, si mal no recuerdo, el 15 y vamos a ir hasta el 16. Y si no has escuchado los audios anteriores, te invito a que lo puedas hacer y que puedas compartir este link con tus familiares y amigos, porque créeme que es un hecho histórico. Estudiar la Biblia es algo avasallante, extraordinario, profundo, rico, sin igual. ¿Sabías que muchas personas creen que este libro ha sido manipulado, ya que algunos hablan que fue hecho en 1500 años, otros en 1600, pero creen que tuvo que haber sido manipulado, un libro que escrito por 40 autores y que estos 40 autores mantengan la misma línea? Y dicen, "Ah, no sé, me parece que esto alguien tuvo que haber manipulado porque es imposible que esto de una manera armoniosa compagine hombres que estuvieron en diferentes lugares, en diferentes continentes, no se conocieron, no habían redes sociales y aún así mantienen la misma línea. Esto lo tuvo que manipular alguien. Entonces se le preguntó, ¿crees que las obras de Aristóteles y Platón fueron manipuladas? La gente dice, no, no, porque realmente esto es algo que no tuvo tanto tiempo. ¿Y sabías que algunos, independientemente del tiempo, de este manuscrito, de estos hombres, solamente existen de 9 a 49, a 49 copias de Platón y Aristóteles? No son muchas las que hay. ¿Y sabías que de la Biblia hay 5600 copias solamente del Antiguo Testamento? Solamente del Antiguo Testamento. Y la cantidad de copias es lo que hace que un texto o narrativo tenga tal veracidad. O sea, para saber si hay algo que se escribió en el tiempo y es relativamente fideligno, se cree por la cantidad de número de copias del manuscrito original. Y de Aristóteles y de Platón hay muy pocas y de la Biblia hay 5600. Te lo dejo ahí para que lo puedas meditar. Y vamos con el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 19 al 23, lo vamos a leer. Y dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de ahogo de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Siria será compañero ahora de Pablo en el viaje siguiente. Y aquí los judíos cristianos, recuérdate que habían judíos, pero estos judíos pasaron a ser ahora cristianos. Acuérdate que hay judíos que no creen en Jesús y hay judíos que empiezan a creer en Jesús. Este es el tipo de judíos que creen en Jesús y que se han convertido a Dios. Y ahora estos mismos judíos cristianos llaman a los gentiles que no son judíos y que son totalmente gente opuesta a las cosas de Dios, ahora los llaman hermanos porque estos gentiles ahora se convierten también a Dios. Y empieza la iglesia a ser una sola iglesia. Antes eran solamente judíos, después pasan a ser judíos y cristianos, y ahora son judíos cristianos junto con los gentiles. El versículo 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Gente que perteneció a una visión y empieza a decir, yo no comparto esto, no me parece. ¿Te ha pasado? Pasa en las organizaciones, pasa en la iglesia, pasa en las familias, pasa hasta con nuestros hijos. Esta gente le costó entender que ahora la iglesia no solamente es para judíos, sino también para los gentiles. Y siempre va a haber el bendito no comparto. Y por eso es importante entender que esto que ocurre hoy en día ocurrió también en la iglesia primitiva. Y es que donde hay personas,
hay problemas. Versículo 25 al 26. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia envía a los hombres que ellos habían aprobado. Está diciendo, mira, no solamente un grupo de personas, sino esto también creemos que están con nosotros y están en el mismo acuerdo. Dice el capítulo 15, el versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, o sea, muchas más personas en acuerdo con esto. Enviaron a personas que también estaban, como te dije, en el mismo espíritu. Vamos a leer el versículo 28 hasta el 31. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis bien, haréis, pasarlo bien. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. La ley condena, el evangelio salva. Tan sencillo como eso. La ley te quiere llevar a ritos y te quiere hacer cosas. El evangelio simplemente te dice Jesús lo es todo. Vamos con el versículo 32 al 35 del capítulo 15. Y Judas y Silas, con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo y Silas se la llevaban bien y realmente Pablo y Bernabé ahora eran o vemos que son los pastores de la iglesia Antioquía. Para algunos que tienen que no, Pablo fundaba y dejaba, no, Pablo fundaba y pastoreaba de diferentes lugares y aquí vemos uno de esos y vamos a ver también que muchas veces regresa y visita. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo tenía mucho interés en las iglesias, de cuidarlas, de protegerlas. Dice el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Recuerden que estos hombres son imperfectos, Pablo y Bernabé, y ya vamos a ver por qué. El versículo 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no quiso, porque simplemente Juan Marcos abandonó en el primer viaje. Y esto Pablo no quiere ahora, digamos, otra vez quizás para Pablo otro abandono. No le pareció, no quiso darle la oportunidad. Y esto nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Que Pablo era un hombre, un humano que comete errores también. Y esto causó que estos dos hombres, Bernabé y Pablo, se dividieran, así como ocurre en la iglesia de hoy. Para la gente que dice, es que antes en esos tiempos no había, bueno, no leyó la Biblia, porque la Biblia enseña que hubo desacuerdos y divisiones en esos tiempos. Imagínense ahora. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Tal fue el desacuerdo que se separaron y punto. Increíble, increíble esto. Y dice los teólogos que Bernabé tuvo un gran ministerio ahí en Chipre. Impresionante. Y Pablo, y para lo que uno, y Pablo tuvo, imagínense, fue el que escribió más cartas. Un gran ministerio también. O sea, Dios tomó este problema y a pesar que ellos se separaron, Dios hizo su obra y expandió la iglesia.
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Pablo fue por un lado y Bernabé por otro. Para la gente que dice, bueno, también pasan conmigo, yo me voy de un lugar y listo. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque los motivos de Pablo lo vemos. Y después mismo Pablo se va a retractar y le va a llamar a Juan Marcos, y lo va a llamar para su ministerio o para el ministerio. Así que aquí vemos que Pablo tuvo un error. Y dice el versículo del 1 al 3 del capítulo ahora 16. Después de esto llegó a Derpe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y dice el versículo 4 al 5, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número de cada día. Aquí vemos que Pablo fue sabio, no quiso controversias y por eso circuncida a Timoteo. No es que Pablo quiere el circuncidar a los gentiles, no, simplemente no quiso controversia, porque lo vemos en un lugar anterior que vimos en capítulos pasados, que Pablo está en contra de circuncidar a los gentiles, pero en este caso había muchos judíos y esto no iba a ser sabio, contrarrestar o disputar con un grupo de gente. Tan sencillo como esto, Pablo es el hombre que es simple y es sabio y quiere que la obra de Dios corra. Con los que comían carne, lo vamos a ver más adelante, come carne. Con los que no comen carne, él no comía carne. Un tipo de mente abierta, queriendo que la obra de Dios corra. Y Pablo finalmente se goza en un gran ministerio donde las multitudes están ahora siguiendo a Cristo. Y vamos a darlo hasta acá. Tratamos de que sea de un audio de 10 minutos, un estudio. Hoy nos pasamos por 2 minutos. Pero les bendigo, les guardo y nos vemos muy pronto en el estudio del libro de los Hechos.